Buenas tardes, vamos a ver este vigésimo primer video número 21 de la materia física general con el tema movimiento uniformemente acelerado. Pero si te gusta antes el video, favor de darle like y suscríbete. Comparte estos videos o el canal a tus amistades, me ayudarías bastante. El problema del tema que vamos a ver hoy es continuación del video 20. El problema es el siguiente: determinar el desplazamiento en metros que realizará un automóvil al viajar a una velocidad de 80 km sobre hora durante 9 minutos. Este es el diagrama. Generalmente muchas veces no está en el diagrama, pero uno hay que hacer el diagrama. Entonces el automóvil dice que hay que determinar la distancia que recorre el automóvil, la distancia en metros que recorre un automóvil a una velocidad de 80 km sobre hora en un tiempo de 90 minutos. Si te das cuenta, los datos son los siguientes. Datos. Conocemos la velocidad, que es igual a 80 kilómetros sobre hora, y conocemos el tiempo, que es 0.9 minutos, y conocemos la distancia, que es lo que nos piden, pero en metros. Aquí estamos viendo que nos piden en unidades diferentes, nos los piden en metros, y la velocidad la estamos manejando en kilómetros, y el tiempo lo manejamos en horas y en minutos. Podemos convertir kilómetros a metros, o podemos convertir minutos en horas. En este caso nos conviene hacer la conversión de kilómetros a metros y horas a minutos, porque si lo dejamos así no podemos manejar unidades diferentes. Entonces deja pegar otra hoja y hacemos la conversión. Aquí está. Entonces conocemos la fórmula. Vamos a poner fórmula. Tenemos que la velocidad es igual a la variación de la distancia con respecto al tiempo. Eso es la velocidad. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Tienes que sacar estos datos. Tienes que sacar qué datos tienes y cuál vas a convertir o cómo vas a transformar. Y la fórmula que vas a utilizar, qué es lo que te están pidiendo. Entonces vamos a convertir primero 80 kilómetros. Vamos a convertir 80 kilómetros sobre hora. Vamos a convertirlos a metros sobre minutos. Entonces, sabemos que un kilómetro, lo ponemos en la parte de abajo para poder eliminar, un kilómetro son 1000 metros. La letra Q, significa 1000 metros. Y una hora tiene 60 minutos. ¿Sí? Entonces, hora con hora se elimina o se hace 1. Y kilómetro con kilómetro también se hace 1. Y nos da 80.000. Porque multiplico 80 por 1000. Me da 80.000 metros. Son las únicas unidades que están arriba. Y abajo me da 60 minutos. Entonces nos elimina este 0 y este 0 y nos da 8000 entre 6. Entonces la velocidad es igual, déjame pasar por la calculadora, y nos da 1333. Nos da 1333.3 unidades metros sobre minutos. Metros sobre minutos. Esta es la velocidad. Si te das cuenta, ya convertimos minutos con minutos. Entonces ya podemos trabajar y tenemos metros sobre metros con metros. Es lo que nos pide. Entonces la fórmula es: la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Nos pide la distancia. Entonces esto está dividiendo, el tiempo divide la distancia. La pasamos para acá multiplicando. Nos queda el tiempo por la velocidad es igual a la distancia. Por lo tanto, el tiempo son
9 minutos. Y la velocidad son 1333.3. No, deja hacerlo acá abajo. Deja ponerlo acá. La distancia es igual a 0.9 minutos sobre la velocidad que es 1333.33 metros sobre minutos. Este minuto está arriba de minuto, entonces se va hacia 1 y nos queda 1333 por 0.9 por 0.9 nos da 1200. Nos da una distancia de 1200 metros. Esta es la distancia que nos pide el problema. ¿Cuál es la distancia que recorre el automóvil a una velocidad de 80 metros sobre hora en un tiempo de 0.9 minutos? Es esta. Si tienes dudas en algún procedimiento, por favor házmelo saber en comentarios debajo del video o en la plataforma. Gracias, vamos a hacer otro problema. Este es el segundo problema. Dice, una lancha de motor desarrolla una velocidad cuya magnitud es de 6 metros sobre segundo. Si la velocidad que lleva la corriente de un río es de 3.4 metros sobre segundo. Nos pide calcular la velocidad, inciso A, calcular la velocidad de la lancha si va en la misma dirección del río y sentido de la corriente del río. Inciso B, la velocidad de la lancha si va en la misma dirección pero en sentido contrario a la corriente del río. Inciso C, la magnitud de la velocidad de la lancha si se requiere cruzar perpendicularmente el río de una orilla a la otra. Vamos a utilizar en el último inciso el método del paralelogramo. Vamos a sacar los datos y el diagrama. Permíteme. Dice el diagrama, dice que en un río, en un caudal de un río, va una lancha. Esta es una lancha. La lancha lleva una velocidad BL de 6.5 metros sobre segundo. Y la velocidad del río va de 3.4 metros sobre segundo. Si te das cuenta, las unidades son las mismas. Entonces aquí no es necesidad de hacer una transformación de unidades. Entonces vamos a hacer el inciso A. El inciso A nos pide, deja escribirlo. Ya transcribí el inciso A. El inciso A dice, calcular la velocidad de la lancha si va en la misma dirección y sentido a la corriente del río. Entonces tenemos que la velocidad total es igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del río. Esta velocidad de esa lancha que va de acá hacia acá y la lancha que va en el mismo sentido y magnitud del río. Entonces hay que sumar las velocidades. La lancha va a 6.5 metros sobre segundo más la velocidad del río que es 3.4 metros sobre segundo. Entonces esto nos da 4 y 5 nos da 9 punto. Entonces nos da 9.9 metros sobre segundo. Si quieres redondearlo, podemos redondearlo. 10.0 metros sobre segundo. Y esto es lo correcto. Entonces, si queremos calcular las velocidades, como nos pide el inciso A, entonces sumamos la velocidad de la lancha más la velocidad del río. Vamos a ver el inciso B. Vamos a hacer el inciso B. Dice la velocidad de la lancha si va en la misma dirección, pero en sentido contrario a la corriente del río. O sea, nos dice, regresando a la figura, nos dice que la lancha ahora iría en sentido contrario. La lancha iría ahora hacia atrás. La lancha iría hacia atrás. Entonces iría en contracorriente. Entonces sabemos que la velocidad total es igual a la velocidad de la lancha. Sería negativo porque va en sentido contrario a la corriente, como lo vimos ahorita en la figura, más
la velocidad del río. Entonces nos da menos 6.5 metros sobre segundo más 3.4 metros sobre segundo. Y nos da un total de 6.5, hazlo en tu calculadora. 3.4 menos 6.5 nos da menos 3.1 metro. 3.1 metro sobre segundo. Esta velocidad significa que la velocidad puede ir disminuyendo. Si es una velocidad total, indica que puede ir disminuyendo la velocidad de la lancha. Se puede ver una desaceleración, o también puede ser que la lancha vaya en sentido contrario a la velocidad del río. Aquí indica. Espero que no tengas alguna duda, o si tienes alguna duda en algún procedimiento, házmelo saber. Vamos a ver el inciso C. Pero en el inciso C vamos a aplicar la ley del paralelogramo. El inciso C dice: calcular la magnitud de la velocidad de la lancha si se requiere cruzar perpendicularmente. La lancha anteriormente, en la primera figura, venía de acá hacia acá. Ahora la lancha necesita cruzar el río de aquí hacia acá. Entonces la velocidad del río, vamos a ponerle, la velocidad del río iría del punto A al punto B. El río se mueve así. Y la lancha se movería perpendicularmente de una orilla a otra orilla. Entonces, vamos a hacer la ley del paralelogramo, cómo calcularlo. Entonces, si lo haríamos gráficamente, nos quedaría de la siguiente forma. Voy a dibujar el eje coordenado. Así sería el eje coordenado. Si quiere lo podemos semejante a esto. Trasladamos, este es el eje Y, voy a llamarlo así, Y, y este es el eje X. Recuerda que el eje coordenado tiene dos componentes, uno Y y uno en X. Lo que vamos a hacer es trasladar la velocidad de la lancha al eje Y, que sería esto. Esta es la velocidad de la lancha, BL, porque nos lo pide en forma perpendicular. Y la velocidad del río va del punto A al punto B en el eje X. Entonces aquí va la velocidad del río, BR. Entonces, haciéndolo grande o transcribiéndolo en forma grande, nos daría esto. Esta gráfica es esta, pero más grande. Entonces, este punto, este eje, vamos a ponerle aquí 0. Este eje lo vamos a trasladar hacia acá. Entonces lo trasladamos y lo punteamos de esta forma. Este es el método del paralelogramo. Este vector que está aquí. El vector es la representación gráfica de una fuerza o un desplazamiento. Ese es un vector. Entonces, este eje, este segmento, si quieres, lo vamos a trasladar hacia acá y nos da esto. Y lo ponemos aquí. Entonces, este eje que está aquí abajo, esta velocidad, esta velocidad que está aquí, la vamos a trasladar hacia acá. De esta forma. ¿Sí? Nos da un cuadrado. Esta es la ley del paralelogramo. Entonces, este punto, con respecto a donde cruzan las flechitas, los vamos a unir. Y esta es la resultante. Esto se llama resultante. La resultante es de sumar los dos vectores. Se llama resultante porque no podemos sumar este más este, porque no nos daría, son vectores. Nosotros nos piden la ley del paralelogramo. Entonces, unimos este punto con respecto a este, y aquí nos va a dar un ángulo. Este es un ángulo alfa. Entonces vamos a calcular estos. El resultado de esta gráfica es esta recta, llamada resultante. Entonces, sabemos que la resultante es igual a y al cuadrado más x al cuadrado, raíz cuadrada. Esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir?
vamos a elevar al cuadrado, la velocidad de la lancha. Entonces, la velocidad de la lancha al cuadrado más la velocidad del río al cuadrado sobre raíz cuadrada. Entonces nos queda que la resultante es igual a la velocidad del río, que es 6.5 al cuadrado más la velocidad del río, que es 3.4 al cuadrado. Elevamos este al cuadrado más este al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada y nos da lo siguiente. Nos da 7.4 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que experimenta la lancha con respecto al río en forma perpendicular. Entonces eso sería, entonces la lancha estaría cruzando el río, pero con una pequeña inclinación así. Es cuando la gente cruza las calles, ¿no? Que cruza aquí, va caminando y se desplaza. Así. Esta es la velocidad. Entonces hay un ángulo. Vamos a ver con qué inclinación. La tangente de alfa es igual a 6.5 entre 3.4. Entonces nos da 6.5 entre 3.4. 6.5 entre 3.4 nos da 1.19. 1.91. A este le vamos a sacar la inversa. Eso es lo que están viendo en cálculo, lo que vieron en cálculo. Inversa, segunda tangente, nos da 62.3 grados. 62.3 grados. Quiere decir que esta lancha se está trasladando de este punto a este punto, cruzando el río, con una velocidad de 7.2, pero desviándose de este punto a este punto con una inclinación, va haciendo esto, mira, por la corriente de 62.3. Si tienes dudas en algún procedimiento, házmelo saber en comentarios o en la plataforma y te explico de nuevo. Vamos a hacer otro problema, otro ejemplo. Vamos a hacer otro video, otro problema, pero aquí vamos a agregar otras fórmulas. Vamos a agregar unas fórmulas más para poder facilitar los cálculos. El problema dice, una camioneta adquiere una velocidad de 4.5 kilómetros sobre hora en 3.8 segundos. Aquí una velocidad. ¿Cuál es la aceleración en metros sobre segundos? En la fórmula anterior de velocidad no teníamos aceleración. Entonces deja hacer el diagrama y explicar. Estas son las nuevas fórmulas que vamos a obtener. Estas fórmulas las puse en el video 19 de la materia de física. Física general. Checa el video 19 de esta materia y en este tema ya vienen las fórmulas, pero las puse de nuevo para que las recuerdes. Nos pide encontrar la aceleración. Con esta fórmula que hemos venido utilizando no hay ninguna aceleración, nomás es velocidad, distancia y el tiempo. Pero agregué otras fórmulas donde sí viene la aceleración, pero la aceleración incluye una variación de velocidad, porque dice aquí, una camioneta adquiere una velocidad, quiere decir que la camioneta estaba detenida o estaba en pie. Por eso se pone el cero. Velocidad inicial es igual a cero. La camioneta iba en una velocidad final igual a cero. Y de pronto arranca y adquiere una velocidad de 4.5 kilómetros sobre hora. Nos pide y nos da el tiempo. Entonces fíjate, vamos a poner los datos para analizar las unidades. Y estas son las fórmulas. Los datos. Dice que, bueno, dice que adquiere una velocidad final, ¿no? La velocidad final adquiere una velocidad de 4.5 kilómetros sobre hora en un tiempo de 3.8 segundos. Entonces dice que adquiere calcular la aceleración.
en metros sobre segundo. En metros, aceleración es al cuadrado. La aceleración, el tiempo es al cuadrado, si no fuera velocidad, sobre segundo al cuadrado. Nos pide que adquiere una velocidad, entonces esto tuvo que haber partido de una velocidad igual a cero, ¿sí? Porque adquirió. Ahora, tenemos las fórmulas donde aparece la aceleración. Aquí conocemos la aceleración, pero no conocemos la distancia. Esta es una de pues S. No conocemos la distancia. Entonces, esta fórmula no la podemos utilizar. Aquí aparece la aceleración también, pero no conocemos la distancia. Entonces, estas dos fórmulas no las podemos utilizar. Ni esta ni esta. Entonces, aquí está. Tenemos velocidad final, velocidad inicial y el tiempo. Entonces, ponemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Mira, aquí está la variación de velocidad. Parte de 0 y aquí una velocidad de 45 kilómetros. Ahora, esta es la fórmula que vamos a utilizar porque tenemos velocidad final, que es la velocidad que adquiere la camioneta, y tenemos velocidad final inicial, que es 0. Ahora vamos a iniciar las unidades y nos pide la aceleración en metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos un segundo. Entonces me conviene hacer la conversión aquí de unidades. Entonces tenemos que 4.5 kilómetros sobre hora. Dice, una hora tiene 3600 segundos. Una hora tiene 3600 segundos. Y un kilómetro contiene 1000 metros. Con esta hora, como lo hemos venido haciendo, se elimina. Este kilómetro con este kilómetro se elimina. Entonces nos queda 4.5 por 1000. 4.5 por 1000 nos da 4500. 4500 metros. Son las únicas unidades que están arriba. Y abajo son 3600 segundos. Si te das cuenta, aquí están metros sobre segundo. Son las unidades que nos piden. Entonces quitamos dos ceros, y nos da 1.25. 1.25 metros sobre segundo. Entonces, 4.5 kilómetros sobre hora equivale a 1.25 metros sobre segundo. Eso es lo que equivale. Entonces, 4.5 kilómetros sobre hora equivale a 1.25 metros sobre segundo. Si está bien, son 3600 porque son 60 por 60. Son 3600. Entonces son 45 entre 3600. No, 45 entre 36. Entonces, ahora ya que tenemos ya la aceleración, la velocidad, que conocemos que es 1.25 metros sobre segundo, entonces ahora sí lo vamos a sustituir aquí. Y nos da lo siguiente. La aceleración nos da la velocidad final que es 1.25. 1.25 por espacio, no voy a poner unidades. Tú checa las unidades, si tienes alguna duda me dices. Y la velocidad final 0. Sobre el tiempo. No, aquí está, el tiempo. Yo pensaba que era minutos. El tiempo es 3.8. Nos da 1.25 entre 3.8. Nos da una aceleración de 0.328. 328. Quiere decir que la aceleración es igual a 0.328 metros sobre segundo al cuadrado.
Y aquí están las unidades que nos piden. Fíjate, calculamos la aceleración y las unidades. Así es como debe ser el problema y subraya la solución. Puedes comprobar también si quieres. Puedes comprobar la solución para que no haya ningún problema. Vamos a hacer otro problema. Vamos a ver este ejemplo. Dice, un corredor lleva una velocidad inicial. Fíjate, una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. Este se llama V0. La velocidad inicial se llama V0. Y en un tiempo T, este es el tiempo, se llama T, su velocidad es de 10 metros sobre segundo. Entonces, este es de velocidad final, llamado velocidad F, final. Vamos a calcular la aceleración. El diagrama es el siguiente. Dice que un corredor lleva una velocidad de 8. Aquí, en este punto, el tiempo empieza 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, según la línea de tiempo, ¿no? En el tiempo cero, el corredor lleva una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo, pero al llegar al segundo 2 o al segundo minuto, al segundo segundo, la velocidad del corredor sube a 10 metros sobre segundo. Si te das cuenta, de 8 sube a 10. Como hay una variación de velocidad, entonces hay una aceleración. En 2 segundos, el velocista llega a 10 metros sobre segundo. Y aquí tenemos los datos. Velocidad inicial a 8 metros sobre segundo. Velocidad final 10 metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Calcular la aceleración. Esta es una. Si te das cuenta, las unidades son las mismas. Entonces no hay que transformar nada. Ahora, ¿qué fórmulas tenemos? Tenemos las mismas fórmulas. Te recomiendo que veas el 19º video o el video 19 de esta materia de física. Y ahí vienen las fórmulas. Entonces, fíjate, estas no hay aceleración. No aparece la letra A. Entonces, estas no. Ahora, esta no la puedo aplicar porque no conozco la distancia. Entonces, esta no se aplica. Esta no conozco la distancia. Tampoco se aplica, pero conozco esta. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Esta es la que conozco. Entonces, es la que vamos a aplicar. Dice, la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final es 10 metros sobre segundo menos velocidad inicial que es 8 metros sobre segundo. Todo esto sobre el tiempo 2 segundos. Entonces la aceleración es igual a 10 menos 8 nos da 2 metros sobre segundo sobre 2 segundos. Entonces nos da la aceleración es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. Entonces el corredor tuvo una aceleración para llegar de 8 metros sobre segundo a 10 metros sobre segundo. Tuvo una aceleración de 1 metro sobre segundo. ¿Esto cómo se calcula? Esto se llama ley de torta o ley del sándwich. Es así, mira, metros sobre segundos. Esto es esto. Entonces, sobre segundo. Todo número o todo unidad tiene un número abajo, 1, siempre. Por ejemplo, el 2 tiene un número abajo. Todos. Entonces es extremos por extremos, este por este. No, aquí no. Hasta acá. Y este por este. Entonces nos da 1 por metros, me da metros. Segundo por segundo, me da segundo al cuadrado. Por eso me sale segundo al cuadrado. Bueno, espero que no haya habido ninguna duda. Si tienes alguna duda en algún procedimiento, házmelo saber en comentarios debajo del video. Vamos a hacer otro video, otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, un camión lleva una velocidad inicial
de 60 kilómetros sobre hora. Esta es la velocidad inicial. 60 kilómetros sobre hora es V0. Y durante 2 segundos, tiempo 2, experimenta una aceleración de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Dice, ¿cuál es su magnitud de su aceleración final? Entonces, ya tenemos los datos. Vamos a ver las unidades. Tenemos aceleración, fíjate que tenemos el tiempo en segundos y la aceleración en segundo al cuadrado. Entonces nos conviene convertir esta en segundos y en metros. Si lo haríamos con estos, lo haríamos 2 veces, esto y esto. Nos conviene aquí. Entonces nos dice que 60 kilómetros sobre hora. Sabemos que un kilómetro, como lo hemos dicho antes, un kilómetro son 1000 metros. Y una hora tiene 3600 segundos. O sea, hemos estado haciendo lo mismo. No hemos visto otro procedimiento. Hemos estado haciendo ahorita lo mismo. Entonces, el procedimiento es exactamente lo mismo. Cuando cambia el procedimiento o vemos otro tipo de problemas, yo se los hago decir, yo se los hago saber. Entonces aquí está, entonces serían 1000 por 60 me da 60.000. 1, 2, 3, porque multiplico esta por esto. Entonces, esta hora, con esta hora se va, este kilómetro con este kilómetro se va y nos quedan metros. Y abajo serían 3600. Nos quedan segundos. 1, 2, 1, 2. 600 entre 36. Me da que la velocidad me da que es igual a 16.66. 16.66 metros sobre segundo. Quiere decir que esta velocidad inicial equivale a 16.66 metros sobre segundo. Esto es lo que equivale haciendo la transformación. Entonces ahora sí podemos aplicar la fórmula. La fórmula es la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, porque son los datos que tenemos. Esto nos pide calcular la velocidad final. Entonces hacemos el despeje. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Nos queda la aceleración por el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Nos piden velocidad final, la magnitud. Esto está restando, pasa hacia acá sumando. Entonces queda la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Entonces nos queda que la velocidad final es igual a la aceleración. La aceleración es igual a 1.2, no voy a poner unidades, por el tiempo, por 2, más la velocidad final inicial, que es esto, que sale a 16.66. Haciendo la suma nos queda 1.2, 1.2 por 2. 1.2 por 2 nos da 2.4 más 16.66. 19.0 nos da 19.06 metros sobre segundo. Te pido por favor que en tu casa hagas la transformación de unidades. Si tienes dudas, házmelo saber en comentarios y con gusto haremos más ejemplos de conversión de unidades o cómo se hacen las unidades. Pero nos queda 19.06 metros sobre segundo. Bueno, espero que hasta aquí te haya interesado el video y los ejemplos y que sí le hayas entendido el procedimiento. Esa es la idea, que se entienda el procedimiento. Pero si hay algún punto que no le entiendes o un problema, por favor házmelo saber en comentarios y cuál es el problema. Y con gusto te lo vuelvo a explicar o explicar otro problema, otro ejemplo. No se te olvide darle like al video y suscribirte al canal. Por favor, comparte este video a tus compañeros o familiares. Me ayudarías bastante. Gracias.